Hola, prosiguiendo con lo que habíamos ya esbozado en el video anterior, quizás pudiera parecer un poquito contradictorio que manifestáramos, nunca se jugó un campeonato del siglo, como efectivamente jamás en la vida nunca nadie organizó un campeonato por tan largo lapso de duración, cuando el título del video precisamente es Nacional Campeón de 3 siglos. Precisamente se trata de desvirtuar lo que ha sido en los últimos años, desde 2009 hasta la fecha presente, algo así como la bandera, como el emblema que ha utilizado nuestro tradicional rival, fundamentándose, como no podía ser de otra manera, fiel a su historia, fundamentándose, decía, en una burda mentira, como validar un campeonato del siglo. Lo que queremos decir con el título nacional campeón de 3 siglos es que en el caso de que se considere a un equipo de fútbol campeón por siglo, lo cual constituye un verdadero absurdo total, un asesinato al deporte, significaría Nacional campeón de 3 siglos porque en el siglo XIX Nacional ya había sido fundado, concretamente el 14 de mayo de 1899. En el siglo XX el equipo tricolor fue quien por lejos ganó más campeonatos a nivel local y también en el plano internacional, con 21 títulos en su haber, contra 12 del tradicional adversario en materia internacional. En el plano local, nacional es por lejos el equipo que ganó un campeonato porque nuestro lamentable rival se suma a su palmarés títulos del CURC, equipo desaparecido el 22 de enero de 1915, se suma un campeonato de la Pirata Federación Uruguaya de Fútbol, que fundara tras retirarse en el año 22 de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en lo que constituyó el cisma del fútbol uruguayo, así como también el Campeonato Uruguayo del año 1926, cuando tras el laudo Cerrato de 1925 se estableció que en el 26 jugarían todos los equipos de la asociación más los de la federación para establecer quiénes a partir de 1927 estarían en primera división y quiénes estarían en la B. Se estableció con meridiana claridad que no estaría la Copa Uruguaya en juego. Más, la Asociación Uruguaya de Fútbol no reconoce como campeón a ninguna institución precisamente en el año 1926. Eso se lo suma nuestro tradicional rival. Y se adjudica un campeonato del siglo completamente falso, absolutamente falso, otorgado por una lamentable entidad, absolutamente lamentable, conocida como Federación Internacional de Historia y Estadísticas. Pomposo título para una empresa particular, una empresa privada, que hoy se dedica a la recopilación de estadísticas. Nunca organizó un campeonato, dicho sea de paso, simplemente se pasó la vida desde su fundación en 1984 hasta el día de hoy recopilando estadísticas. Nunca organizó un campeonato, no hay quien, por tanto, para nombrar campeón a nadie de nada. Por otra parte, el detalle es que ni siquiera nombró campeón, ni a nuestro rival, ni a nadie. Lo que hizo fue, en determinada ocasión, allá por 2009, fue designar equipo del siglo a 6 instituciones, cada una de una confederación distinta. Cuando se hizo una mise en scène en Londres, esta entidad absolutamente turbia, acusada de vender nominaciones, pero no por cualquiera, sino por Karl Lennart, un eminente estudioso de la historia del fútbol alemán y del fútbol mundial, catedrático universitario en la ciudad alemana de Colonia, quien calificó de entidad oscura a la mencionada Federación Internacional de Historia y Estadística, que sirve a los propósitos de una sola persona, acusándola de vender nominaciones. Nombró al Saprissa de Costa Rica por la zona de la CONCACAF, justamente a nuestro tradicional rival por Sudamérica, al Real Madrid por Europa, al equipo del Al-Ittihad de Arabia Saudita por la zona de Oriente, por la Federación de Asia, a un equipo de Ghana, el Asaka Koshoto, creo que es así que se pronuncia su nombre, y al Sud Melbourne de Australia por la zona de Oceanía. Pero fíjense lo absurdo,
Si por campeonatos del siglo se trata, el Sud Melbourne, por ejemplo, un equipo que en lo particular hasta ese instante no lo he escuchado nombrar nunca, fundado en 1959, de corta vida, tiene más campeonatos del siglo que todos los europeos juntos, excepto el Real Madrid. O sea, si se juntan Barcelona, Juventus, Milan, Inter de Milán, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Bayern Múnich, bueno, todos esos juntos tienen menos campeonatos del siglo que el Sud Melbourne, o que el Shaka Coyoto, o que el Saprissa de Costa Rica, pero por favor, es el asunto más grande que se pueda imaginar. Decíamos que expresamos de Nacional campeón del siglo porque queremos, a veces por el lado del absurdo, podemos contrarrestar lo que ha sido, a nuestro entender, la falsedad más grande en la historia del deporte. ¿Por qué decimos la falsedad más grande en la historia del deporte? Porque organizar un campeonato por siglo solo puede ser producto de una mente enferma. Pero imagínense, por ejemplo, un campeonato por siglo. Quiere decir que si empieza hoy, termina dentro de 100 años. Cuando ya la totalidad de los protagonistas y también de los parciales estén muertos. O sea, es algo está de mal gusto. No se puede ni siquiera concebir que una persona en su sano juicio pueda organizar o concebir un campeonato por siglo. Toda la vida. Los campeonatos se jugaron por año y ya esperar un año a veces puede ser bastante, pero bueno, así como estuvo siempre establecido desde la misma formación de los campeonatos, de la misma iniciación del fútbol organizado, allá por 1863 en Inglaterra. Decían que por ese lado entonces es un total absurdo lo de pretender arrogarse un campeonato del siglo, pero si será lamentable en nuestro rival, si será penoso, que habiendo conseguido algún campeonato dentro de la cancha, menos que Nacional, pero hay que reconocer que algo ganaron, no se pone en su camiseta ni como eslogan pentacampeón de América, por ejemplo, por decir un ejemplo. No, porque esto es algo que de pronto en unos años, en 5, 6 o 10 años, puede hasta variar. Se aferra de manera desesperada a un inexistente campeonato del siglo que solamente el periodismo deportivo lamentable de Uruguay y sus propios hinchas se lo pueden avalar. El periodismo deportivo nunca como que se la juega en ese punto, pero tampoco lo desmiente. O sea, permitir correr una mentira y hacer silencio es ser cómplice. El periodismo es formador de opinión. O sea, lo primero que le tienes que decir al aficionado es que simplemente se trató de una nominación de una entidad que no es una federación, por más que luzca ese nombre, una entidad privada que nombró por cada continente a una institución, pero basándose en criterios absurdos, porque se fijaron ellos por sí ante sí cuál era la forma de puntuación. O sea, a ver si nos entendemos. Luego de ya finalizar el siglo XX, pero varios años después, allá por 2009, establecieron un criterio de puntuación que, o sea, lo determinaron por sí ante sí, como si fueran ellos la máxima autoridad del mundo, establecieron cuál era el campeonato que merecía mayor cantidad de puntajes y cuál el que menos. Pero será absurdo, totalmente ridículo el criterio empleado por esta entidad absolutamente lamentable, que por poner un ejemplo, el América de Cali, un equipo que se aburrió de perder finales y nunca en la vida ganó un campeonato a nivel internacional, está por encima, por ejemplo, de Estudiantes de La Plata, tricampeón de América en el siglo XX, ahora 4 veces campeón de América, el equipo Pincharrata. Por ponerle solo ese ejemplo, Independiente de Avellaneda, el conjunto con más Copa Libertadores, figura por debajo de nuestro rival tradicional. O sea, algo verdaderamente lamentable. Por otro lado, es algo totalmente coherente, digamos, con un equipo que nació de la mentira en 1913, toda la vida vivió del engaño, engañando y engañándose, justamente hacer de esa nominación algo así como su buque insignia. No podría ser de otra manera, no sería coherente consigo mismo, no sería fiel a su historia si se fundamentara en algún hecho real. Nuestro rival tradicional
francamente ve en esa propaganda. Fue una agencia publicitaria quien lanzó esa campaña masiva con la complicidad del periodismo deportivo uruguayo, que empezó a repetir una y mil veces esa mentira, y al estilo del nazismo entendieron que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. En lo particular hemos visto infinidad de veces, y esto lo decimos con pena, jóvenes, hinchas de Nacional, de pronto poco más que niños, a veces creer que lo del campeonato del siglo era algo así como una tabla paralela, que se iba jugando a medida que el siglo transcurría, que se hablaba del campeonato del siglo durante el transcurso del siglo XX. Bueno, puedo asegurar que nunca, nunca, jamás, nadie mencionó dicho campeonato. Si hubiera existido, evidentemente, que de acuerdo a la importancia que le quieren dar, hubiera tenido más cobertura periodística que 10 campeonatos mundiales juntos. Y ya ven lo que son las coberturas periodísticas de los campeonatos mundiales, que se juegan cada 4 años. Bueno, les pido por favor que me traigan algún reporte de diario, alguna revista que haya mencionado el campeonato del siglo durante el transcurso del siglo XX. Eso es una forma tramposa, fea, como todo lo que concierne a nuestro tradicional rival, de reducir a la categoría de campeonatito lo que ganaron otros. O sea que pasaron a definir más los individuos estos, que nadie sabe ni siquiera quiénes son, que acomodaron unos números a la manera que quisieron acomodarlos, o sea, de acuerdo a la conveniencia de Peñarol, sí acomodaban los números. Un equipo que no le cierran los números absolutamente por ningún lado, tiene menos Copa Libertadores que Independiente, menos campeonatos internacionales que Nacional, y aún así le adjudican el campeonato del siglo luego de acomodar los números a la manera que mejor le convenga. Decía que definieron mucho más estos individuos que integran el staff de la llamada Federación Internacional de Estadísticas y a Historia, tienen más capacidad de definición que todos los grandísimos jugadores que atravesaron por las distintas instituciones durante todo el siglo XX. O sea, esta gente no definió más que José, que San Filipo, Spencer, Kempe, Goya, Maradona, Romario, Atilio García, Escarones, Petrones, en fin, termino mañana si sigo nombrando los grandísimos jugadores que defendieron a todas las instituciones de Sudamérica y del mundo durante el siglo XX. Bueno, no sé, Pelé, Platini, Johan Cruyff. La definición no la tuvieron ellos, tuvieron unos individuos que por sí y ante sí, arrogándose un derecho que nadie les confirió, establecieron cuál era el criterio de puntuación. Ridículo, absolutamente ridículo. Creo que es tarea primordial de nosotros los hinchas en primer lugar y de la dirigencia nacional, desmentir por completo lo del falso campeonato del siglo, que como no podía ser de otra manera, fiel a su historia, se adjudica nuestro lamentable rival, el club Peñarol. El eslogan de la camiseta tricolor, lo sugerimos, en algún futuro tiene que ser campeón de 3 siglos, para que de esa manera contrarrestar. No se puede contrarrestar algo y desmentir, no, ustedes no ganaron algo, porque al menos en el peor de los casos, cuando se establece esto del campeonato del siglo, se discute el tema, al menos se va a llegar a la conclusión de que no fue un campeonato jugado dentro del campo de juego, sino una cuenta que sacaron unos tipos fundamentándose en otros campeonatos que sí se jugaron dentro de la cancha. Quisiera ir finalizando el tema, pero es primordial que se entienda esto. Los hinchas de Nacional toda la vida debemos negar el falso campeonato que se arroga nuestro tradicional rival. Nacional es el decano, el primero y el más grande, el que más campeonatos obtuvo a nivel local e internacional. Estaría bien en un futuro lucir en la camiseta la frase Nacional campeón de 3 siglos, como una forma de poner el tema en discusión, y en el mejor de los casos que las generaciones actuales y las futuras sepan que no fue ningún campeonato sino una cuenta mal sacada por unos individuos que vendían las nominaciones fuera del campo de juego.
es todo, un enorme placer haberme dirigido a todos ustedes. Arriba Nacional.